acostumbrarnos a esta nueva posición. Abra por favor su Biblia y vamos a buscar un pasaje sumamente interesante que se encuentra en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículos del 11, 13 al 14. Segundo libro de los Reyes, 2:11, 13 al 14. Mientras lo encuentra, le platico que me sorprendió enormemente una noticia que se publicó en el Diario de Juárez. ¿Sabe usted qué significa la palabra trata de personas? Trata de personas. Un delito, por cierto. ¿Sabe usted qué significa la palabra trata de personas? Yo siempre la relacioné con abusos sexuales, con prostitución forzada, con ese tipo de cuestiones. Trata de personas. Pero me sorprendió muchísimo esta noticia, se la voy a leer. La pastora y directora del albergue Aposento Alto, Delia H.G., fue encontrada culpable de haber forzado a 3 personas migrantes a trabajar en beneficio de ella, y la próxima semana será sentenciada. La religiosa también fue absuelta respecto a otros 3 migrantes connacionales del estado de Michoacán, porque ellos no declararon en el juicio oral que se dio inicio el pasado 11 de abril. Este lunes 3 de junio, el titular del enjuiciamiento, Jorge Gutiérrez Ortiz, dio por acreditado el tipo penal de trata de personas en la modalidad de trabajos forzados contra 3 personas migrantes, al señalar que en el juicio se probó que a 3 de las víctimas se les obligó a trabajar en contra de su voluntad. Llegaron estos 3 personajes al albergue allá en Ciudad Juárez y ella les pidió que le ayudaran a levantar una barda y la acusaron de trata de personas, y esta hermana, esta querida pastora, va a ir a la cárcel. ¿Se puede usted imaginar esta situación? ¿Se puede usted solamente imaginar este problema? No sé cuántos años de cárcel le vayan a dar, pero lo cierto es que le van a dar algunos años de cárcel. Dice, lo que constituye un daño grave que puso a los migrantes en una condición de vulnerabilidad. Eso dijo el juez. ¿Se puede usted imaginar? ¿Se puede usted sorprender ante una noticia como estas, como me sorprendí yo? Trata de personas. El delito de trata tipificado por el Tribunal de Enjuiciamiento, y el responsable es Jorge Gutiérrez Ortiz. La verdad es que vivimos tiempos complicados, tiempos difíciles, tiempos sorprendentes, y precisamente en los tiempos antiguos también se dio algo de qué sorprendernos, y es precisamente de lo que le quiero platicar en esta hora. Dice el relato de las Escrituras, a ver si lo tenemos para proyectarlo. Tenemos aquí, pero casi no se nota. Dice, mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego, tirado por caballos de fuego. Pasó entre los 2 hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Entonces Eliseo tomó el manto de Elías, el cual se le había caído cuando fue llevado, y regresó a la orilla del río Jordán. Golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Entonces el río se dividió en 2 y Eliseo lo cruzó. Le puse por título a este mensaje, la misión continúa. Misión continúa. Y precisamente es la historia de estos 2 personajes fascinantes, por cierto, Elías y Eliseo, los 2 más grandes profetas que dio la nación israelita. Uno de ellos vivió en el norte, el otro creo que también vivía en el norte, en la parte más perdida, más alejada de Dios, en la parte más vulnerable de ataques, de enfermedades y de situaciones, precisamente por su alejamiento de Dios. Entonces, poco quedaba del Elías deprimido y escondido en una cueva y queriéndose morir.
Ahora iba de aquí para allá tratando de desprenderse del discípulo Eliseo. Su tiempo en este mundo había terminado. Ahora lo llamaba Dios a su presencia. Todo era muy diferente. Se iba triunfalmente. Había sido uno de los profetas más grandes que había existido. Eliseo era el sirviente, Eliseo era el aprendiz, era el discípulo de Elías. Elías, el más grande profeta, creo, de la antigüedad. Y él había cumplido su ciclo en este mundo. Lo encontramos después de una tremenda batalla allá en el Monte Carmelo, donde derrotó a 400 profetas de Baal y 450 profetas de Acera. Elías peleó increíblemente las luchas y las batallas del Señor, pero un mensaje de Jezabel, que era la reina, que le llegó a su celular, por cierto, le dijo: mañana te corto la cabeza, como tú se la cortaste a mis profetas. Eso lo asustó, eso lo puso a temblar y se fue al desierto y se refugió en una cueva. Allí lo encuentra el Señor, el ángel del Señor. Elías, ¿qué haces aquí? Elías se quejó: no queda nadie profeta tuyo, todos se han corrompido, todos se han desviado. El Señor le dijo: hay 7,000 rodillas que no se han doblado delante de Baal. Levántate, ve y profetiza, sigue tu ministerio, unge a Eliseo por tu sucesor, unge a Jehú por rey de Israel y unge a este personaje por rey de Siria. Todavía te queda largo camino por avanzar, por caminar, por transcurrir. Le inyectó visión, le inyectó pasión, le inyectó fuerza, le inyectó energía, y encontramos después a un Elías vibrante, vigoroso, activo, visionario, pero que recibe la orden del cielo: tú te vas. Todavía no sabemos el por qué. Yo siempre me he preguntado por qué Dios lo llamó a su presencia. ¿Por qué Dios le dijo: te vienes para acá, es tu tiempo, ya se ha acabado tu etapa en la tierra? Y ahí lo encontramos yendo de un lugar para otro, tratando de desprenderse de Eliseo, que se le pegaba como un tábano. Pero la misión continúa, y es precisamente esta historia de la cual le quiero hablar y le quiero platicar. Poco quedaba entonces de ese Eliseo deprimido, y lo encontramos ahora fuerte, vigoroso, vibrante, poderoso, y preparándose precisamente para lo que seguía. Y lo que seguía es que él se iba, lo que seguía es que él terminaba su ciclo en esta tierra y lo concluiría allá en el cielo. El momento fue justo y exacto. Un carro de fuego separó a los dos profetas, y Elías fue alzado en un torbellino. Entraba en el cielo triunfante, sin morir, honor que solo se le concedió a 2 personas. Una de ellas fue, por cierto, Elías, la otra fue Enoc. No murieron. Se cree que van a ser los 2 personajes en el Apocalipsis que vienen como 2 testigos precisamente a morir, porque ellos no murieron en esta tierra. Entonces, se iba cumpliendo su misión. Hay que recordar que somos inmortales hasta que cumplamos la misión que se nos ha encomendado. Somos inmortales hasta cumplir la misión que se nos ha encomendado, y Elías la cumplió. Los días pasados que estuvimos aquí reunidos, gracias por el apoyo, por cierto, de tantas personas, acompañando a doña Josefina, a doña Chepita, a su despedida, a su graduación, y precisamente porque ella cumplió su misión en esta tierra y se fue. Ella quería irse mucho antes, pero no se le concedió porque todavía no había cumplido su misión. Tenemos nosotros que cumplir la misión en esta tierra, y entonces sí nos podemos ir. Duele cuando alguien que amamos se nos va. Lo lloramos, sufrimos su partida. Aquí la cosa es diferente, pero Eliseo la sufrió de todas formas. Era su guía, su mentor, su maestro, y ahora Dios se lo llevaba con un propósito que no entendía.
Sin embargo, su manto cayó sobre él y la misión de esta forma continuaba. Le dijo Eliseo a Elías: dame una doble porción de tu espíritu. Le dijo Elías: cosa difícil me has pedido. Si me ves cuando me vaya, entonces te será concedido. Y él no le quitó los ojos de encima, no lo distrajo los carros de fuego, no lo distrajo el torbellino. Simplemente él siguió a su amo, a su maestro, a su mentor. Y dice la escritura que el manto de Elías cayó sobre Eliseo. Los israelitas, los profetas, utilizaban este manto y lo utilizaban básicamente para orar. El manto de la oración, el manto de la unción, el manto de la gracia, el manto del poder. Y ese fue el que le cayó precisamente a Eliseo. Era el manto de Elías, lo más sagrado, lo más fuerte, lo más intenso, lo más presente, lo más maravilloso que se puede usted imaginar. Ese manto entonces le cayó a Eliseo. Duele cuando alguien que amamos se va. Eliseo sufrió de todas formas. Era su guía, era su mentor, era su maestro, y ahora Dios se lo llevaba con un propósito que no entendía. Sin embargo, el manto cayó sobre él y la misión de esta forma continuaba. Todos somos necesarios, pero nadie es indispensable, nadie insustituible. El grandioso Elías se fue en plenitud de facultades. Solo Dios sabe el por qué. Lo cierto es que ya se contaba con el plan B. Eliseo tomaría su manto y continuaría su misión y su legado con una doble unción y muchos más milagros y maravillas. El manto había caído y había caído sobre el plan B, el plan de Dios. A Dios no le agarra por sorpresa nunca nada. Él tiene planes, proyectos y propósitos. Y la provisión de Dios hace que se multipliquen sus bendiciones, que se multiplique su poder, que se multiplique su gracia y que se multiplique su misericordia. Hay un manto que quiere caer sobre tu vida. Hay un manto que quiere caer sobre tu familia. Hay un manto que quiere caer sobre la iglesia. Es el manto del poder, es el manto de la unción, es el manto de la bendición, es el manto de la gracia y es el manto de la misericordia. Dios tiene propósitos, tiene planes, tiene maravillas, tiene proyectos y está en búsqueda de los hombres y de las mujeres que van a ser parte de ellos. Está en búsqueda de los Eliseos que sucedan a los Elías, de los Timoteos que sucedan a los Pablos, de los Josués que pisen los pasos de los Moisés. Es el manto de la unción, el manto del poder, el manto de la gracia y el manto de la misericordia. En los caminos de la vida te tienes que encontrar con el manto sagrado y no solo contemplar el espectáculo de los carros de fuego y los torbellinos. Para mucha gente sería fascinante el torbellino, sería fascinante el carro de fuego, sería fascinante lo sobrenatural, pero te tienes que encontrar con lo maravilloso que es el manto de la presencia bendita del Señor, de la presencia maravillosa de nuestro Dios. ¿Cuántos tenemos un manto? ¿Cuántos tenemos un proyecto? ¿Cuántos tenemos un plan? ¿Cuántos tenemos una meta trazada? ¿Cuántos Eliseos suceden a los Elías? El carro de fuego fue espectacular, los torbellinos increíbles, pero Dios busca hombres y mujeres dispuestos a recibir los mantos de bendición, los mantos de presencia, los mantos de paz,
los mantos de misericordia. En los caminos de la vida entonces te tienes que encontrar con el manto sagrado. El manto cayó. Eliseo estaba a lo lejos, viendo el espectáculo tal vez de la ascensión de Elías. A lo mejor de reojo vio los carros de fuego, de reojo vio la manifestación del torbellino, pero rápido fue y acudió en búsqueda del manto que había caído. Lo levantó y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Tomó el manto, lo hizo de esta manera, de esta forma, le pegó al río Jordán y lo dividió en dos. ¿Dónde está el Dios de Elías? Y el manto hizo el trabajo. La unción, la misericordia, la paz y el poder cambian y transforman cosas maravillosas, cosas gloriosas. Muchas cosas quizás no las entendamos. ¿Por qué se van los gigantes? ¿Por qué los carros de fuego? ¿Por qué el torbellino? Pero lo que sí tenemos que comprender es que desciende para nosotros el manto sagrado, el manto de la unción, que nos permite vivir en lo sobrenatural y no nada más en lo ordinario y en lo natural. Nos permite vivir en lo sobrenatural, no solamente en lo ordinario, en lo normal, en lo cotidiano, sino nos permite vivir en lo sobrenatural. Tu vida necesita pasar a otro nivel, tu experiencia tener otro sitio. El sábado a las 6 de la mañana me di la tarea de levantarme, cosa imposible prácticamente para mí por el medicamento que estoy tomando, y me vine aquí al templo con un grupo de hermanos que tienen ya una temporada haciéndolo, y estuvimos a las 6 de la mañana clamando delante de la presencia de Dios. Y la presencia de Dios estaba tan preciosa, tan maravillosa a esa hora. Nos llena de gracia, nos llena de poder, nos llena de amor y nos llena de misericordia. ¿Quién quiere el poder de Dios? ¿Quién necesita el poder de Dios? Que su vida pase de lo ordinario a lo extraordinario. Tenemos un amigo muy querido en los Estados Unidos, se llama Alejandro Rodríguez. Es una persona muy inquieta, le gusta mucho andar en la bicicleta, se levanta muy temprano, no para en todo el día, siempre está activo, siempre está pensando qué hacer, siempre dándole carrilla a todos los que están a su alrededor, para que se levanten, para que vayan, para que vengan, para que hagan, para que deshagan, y le da tremendamente a la bicicleta. Platiqué con él en esta semana. Estaba él en la bicicleta y de repente le da un dolor fuerte en el pecho. Dice que se paró. No sé si encontró una banquita donde sentarse, el asunto es que se paró y dijo: a ver si se me pasa, a ver si logro controlar el dolor. Pero el dolor iba en aumento, en vez de descender, el umbral de dolor en él es alto, en vez de descender, el dolor iba en aumento. Pensó: voy a llamar a la ambulancia, pero de aquí a que vengan por mí va a ser a lo mejor demasiado tarde. Le habló a su hijo que estaba por ahí cerca. El hijo vino inmediatamente, lo subió a su carro, lo llevaron al hospital. A la hora y media estaba siendo operado, destapándole una arteria que se le había tapado. Estaba infartado. Es de mi edad, por poquito se muere. Dice: ves la muerte de tan cerca que en un instante te puedes ir, que en un instante lo puedes perder todo, que te das cuenta que lo más maravilloso que tenemos es la presencia de Dios, el poder de Dios, la virtud de Dios, la gracia y la misericordia del Señor. En serio, te puedes ir tú, me puedo ir yo, nos podemos ir todos, pero nos iremos hasta que cumplamos el propósito, la misión y el plan que Dios tiene para nosotros. Entonces,
Muchas cosas no las entendemos. ¿Por qué se van los gigantes? ¿Por qué los carros de fuego? ¿Por qué los torbellinos? Pero lo que sí tenemos que comprender es que desciende para nosotros el manto sagrado, el manto de la unción. Nos permite vivir en lo sobrenatural y no nada más en lo ordinario, cotidiano y natural. Aquí está el manto. El manto pasa y desciende sobre nosotros, cae a nuestro lado, cae a nuestra derecha, cae a nuestra izquierda. Pero estamos distraídos con el espectáculo del torbellino, estamos distraídos con el espectáculo de los carros de fuego, que no lo vemos y se queda tirado. Y nosotros nos regresamos a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestras actividades, sin darnos cuenta que el manto se quedó tirado, que el manto necesita ser levantado, que allí está una doble porción del espíritu de Elías, ahí está una doble porción del espíritu del grande profeta. Vivimos en lo ordinario, cuando Dios quiere que vivamos en lo extraordinario. Vivimos en lo natural, cuando Dios nos ha llamado a vivir en lo sobrenatural. Es tiempo de comprometerse con Dios. Es tiempo de levantar el manto y llevarlo a casa y manifestar la gloria de Dios a través de él. El primer reto que necesitaba Eliseo era precisamente cruzar el río Jordán. No era tan grande, no era tan impetuoso, pero él necesitaba cruzarlo. Y él dijo, teniendo el manto en su mano, ¿dónde está el Dios de Elías? E inmediatamente usó el manto y el río se divide en dos. Los milagros son necesarios. Los prodigios son útiles y los necesitamos en nuestra época, en nuestro tiempo, en nuestra manera. Vivir de lo ordinario a lo extraordinario, de lo natural a lo sobrenatural. ¿Cuántos requieren multiplicación de recursos? ¿Cuántos requieren multiplicación de peces y de panes? ¿Cuántos necesitan que les rinda su dinero? Nada más 2. ¿Cuántos necesitan un milagro de provisión? Un milagro de restauración, un milagro de sanidad, un milagro de unión familiar, un milagro de sabiduría para dirigir a nuestros hijos. Necesitamos lo sobrenatural y el manto sagrado cayó y está a nuestro lado. En nuestro viaje por esta vida nos pueden faltar muchas cosas, como una buena educación, una casa amplia y hermosa, un trabajo estable y bien pagado y hasta una buena salud, pero que nunca nos falte la unción y la presencia de Dios, el manto sagrado para enfrentar los grandes problemas. Te puede faltar una buena casa, te puede faltar una buena educación, te puede faltar una excelente familia, pero que nunca te falte el manto sagrado, el manto de la unción, el manto del poder, el manto de la plenitud con Dios. Hay gente en esta época que sigue a Dios de lejecitos, a la distancia, sin comprometerse, sin adentrarse en sus maravillas y en sus milagros. Están comiendo sobras cuando se pueden sentar a la mesa de los hijos y disfrutar de los deleites de la presencia maravillosa de nuestro Dios. Los mantos producen milagros y tú y yo necesitamos milagros, necesitamos maravillas, necesitamos prodigios, necesitamos señales. Días pasados, en alguna playa de California, 14,000 personas se bautizaron en estos días, inspirados por la película Jesus Revolution, recordando la obra tan tremenda de salvación entre los hippies.
Dios abraza a todos y los despreciables obtienen un sitio de honor en su presencia. El manto también se pasa a lo más podrido y sucio de este mundo. Les recomiendo encarecidamente esta película, Revolución de Jesús, Jesus Revolution. Básicamente es la historia verídica de los años 60, de los años 70, de los hippies en California. Cómo Dios empezó a obrar en una iglesia muy conservadora, en una iglesia de allá, de Capilla el Calvario, de Capilla, más bien de esa denominación, Capilla Calvario creo que se llama. Y la película nos cuenta cómo a través de una persona que conoció precisamente el pastor, influyó en él y les abrió las puertas a los jóvenes del movimiento hippie. Es algo increíble, es algo maravilloso. Dios empezó a hacer milagros, sorprendentes, maravillas. Empezaron a venir cientos de ellos. Iban a inaugurar un templo más grande porque no tenían la capacidad, el pequeño, para contener a la multitud de jóvenes que se estaban convirtiendo a Cristo. Y cuando el pastor llegó, resulta de que había una hilera de jóvenes a un lado, otra hilera a otro lado, pero ninguno estaba dentro del auditorio, del templo. Cuando le preguntó a alguno de los jóvenes qué pasó, le señaló un letrero: no se admite personas sin zapatos. En aquel lugar de California, en aquella época, los jóvenes andaban sin zapatos, los hippies. Obviamente se llenaban de arena, se llenaban de tierra. El templo tenía una alfombra nueva y los diáconos del templo dijeron: vamos a proteger al templo, vamos a proteger al santuario, y ponemos ese anuncio precisamente para que los muchachos no entren sin zapatos. El pastor miró el anuncio, fue y lo quitó y les dijo a los diáconos de la iglesia: si los jóvenes no pueden entrar porque no tienen zapatos, quitamos la alfombra. Si no se pueden sentar en las sillas porque se mancha la tela, quitamos la tela. Pero no vamos a impedir que la gloria de Dios venga a estos hombres y mujeres, a estos jóvenes que tanto lo necesitan. Me llama poderosamente la atención que, inspirados en la película, se bautizaron 14,000 personas en las playas de California, la mayoría jóvenes, la mayoría personas de poca edad. Increíble lo que Dios hace. Entonces, Dios abraza a todos y los despreciables obtienen un sitio de honor en su presencia. El manto también se pasa a lo más podrido y sucio de este mundo. Los hippies eran famosos porque no se bañaban, por ser sucios, porque eran cochinos. Pero Dios obró entre los hippies, los salvó, los cambió y los transformó. Uno de los pastores de una de las iglesias grandes, mega iglesias en Lima, en Perú, salió de allí, de ese movimiento hippie, Robert Barriger, y él platica su experiencia, cómo Dios lo usó y cómo Dios transmitió su bondad y su misericordia ahora a los jóvenes peruanos que también buscan respuestas y buscan soluciones a sus problemas. Necesitamos abrir nuestra mente. El manto sagrado también cae sobre los despreciables, sobre los acabados, sobre los desesperados, sobre los hippies, sobre los hombres y las mujeres que necesitan cambios en su vida, transformación en su familia, y que tenemos que estar abiertos para que nuestra iglesia se llene de hippies. Nomás escuché 2 amenes. Nuestra iglesia tiene que llenarse de gente ansiosa por la presencia de nuestro Dios, de lo maravilloso que es nuestro Dios. Una pastora va a la cárcel por trata de personas, solo por poner a trabajar a los migrantes. No todo tiene sentido y es congruente en este mundo, pero hay cambios de estafeta y seguro que alguien tomará su lugar y el albergue continuará. La obra de Dios nunca cesará, no terminará hasta que se cumpla el plan y su propósito. ¿Quién lo cree?
Hay un cambio de estafeta, hay un cambio de función, hay un cambio de lugar. Se va Elías, pero Dios levanta a Eliseo. Se va Moisés, pero Dios levanta a Josué. Se va Pablo, pero Dios tiene listo a Timoteo. Se va el profeta y Dios te tiene listo a ti. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo espera? ¿Alguien lo desea? ¿Alguien lo necesita? En esta época hay cosas que están sucediendo impresionantes y sorprendentes. India es un país donde hay una persecución feroz contra los cristianos. Matan a los pastores, a los creyentes, les queman sus casas. Es algo impresionante lo que ocurre en la India. Pero más impresionante, me llevé la noticia precisamente ahorita, la estaba viendo, de una concentración liderada por un profeta de la India. Juntó 2 millones de personas. Una reunión que duró 5 horas y todos estuvieron parados durante las 5 horas. Hambrientos de Dios, deseosos de su presencia, anhelantes de su espíritu, deseando que cayera el manto profético sobre sus vidas. 2 millones de personas. Le venía preguntando a mi hijo: oyes, el artista más popular de México, ¿cuánta gente ha juntado? No creo que haya juntado 1 millón de personas, menos 2 millones de personas, y en tales circunstancias y condiciones. Dios rebasa nuestras expectativas. Dios va más allá de nuestras ideas. Dios derrama el manto sagrado sobre la siguiente generación, que se levante con la gracia, con la virtud, con el poder y con la misericordia. Es hora de que se levanten los Eliseos, que dominen su carácter y no dejen leprosos a sus sucesores, porque no estás tú para saberlo ni yo para contarlo, pero cuando Eliseo estaba ya ejerciendo su función como profeta, se enojó con su sirviente, se enojó con su discípulo de nombre Jesse y lo dejó leproso. Se levantan los Eliseos, pero sin arrogancia, sin autosuficiencia, sin esas características que pueden hacernos dañinos. Entonces, que dominen su carácter y no dejen leprosos a sus sucesores. Que la obra de Dios continúe a pesar de los torbellinos y los carros de fuego. Tenemos que recoger los mantos sagrados y dividir el Jordán y comenzar una nueva temporada, una nueva época, una etapa de oro y de gloria. Una etapa de oro y de gloria. Necesitamos levantarnos con poder, con gracia, con virtud, con unción, con sabiduría, y derramar la presencia de Dios por todas partes. El fluir de su presencia, de su gracia, de su gloria. Elías se fue, pero Eliseo se quedó. Toma el manto de tu mentor y divide el río Jordán e inicia un ministerio fructífero, poderoso y con muchos milagros. Su vida fue inspiradora y su presencia temible hasta para los reyes. Pidió y recibió una doble porción del espíritu de Elías. Es hora de que usemos el manto sagrado que por allí encontraremos. Este manto sagrado lo vamos a encontrar por ahí. Y es hora de que lo tomemos, lo atesoremos, lo cuidemos y lo usemos para la honra y gloria de nuestro Dios. Hay hombres y mujeres que están esperando por nosotros. Es hora que usemos el manto sagrado que por ahí encontraremos, que produzcamos los grandes milagros orando por los enfermos, que unamos a las familias y parejas con nuestros buenos consejos, que brillemos para producir luz en la oscuridad reinante, que hagamos en el nombre de Dios sus maravillas. Es hora de producir maravillas, de hacer milagros, de levantarnos con gracia, con virtud, con unción, que no nos distraigan los torbellinos y los carros de fuego, que tengamos nuestra vista puesta en Elías y en su manto,
en Dios y en su poder, en su gracia y en su unción, en su maravillosa virtud que emana de su trono. Es tiempo de levantarnos. Hay un mundo que nos distrae. Hay un mundo que nos distrae tremendamente, que nos equivoca, que nos conmueve. Les comentaba el otro día, les di el devocional a los jóvenes. Son como 40, 50 en el colegio. Primero de secundaria, segundo de secundaria y tercero de secundaria. Y les preguntaba, ¿cuánto tiempo pasan pegados al celular? Uno de ellos me dijo, a las 2 salgo de la casa, de la escuela, voy a mi casa, a las 2:30 lo agarro y lo suelto a las 10, 11 o 12 de la noche. Es un mundo de distracción el que tenemos en el celular. Necesitamos de ese tiempo buscar espacios, buscar momentos, buscar espacios para estar en la presencia del Señor, para disfrutar de su gracia, de su misericordia y de su unción, para enamorarnos del manto sagrado, del manto de la unción. Yo quiero terminar haciendo algo un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados. Ponte de pie. No lo uso tanto, pero cuando lo uso, experimento la presencia de Dios. Yo quiero poner el manto sobre todos aquellos que lo deseen y que lo quieran. Si quieres venir al altar, yo quiero poner este manto sobre tu vida. Que experimentes la virtud, la gracia y la misericordia de Dios. Por lo menos un momentito. ¿Alguien lo quiere? Acércate. Quiero ponerlo en tu vida, en tu familia. Quiero que te transmita la presencia de Dios.